Hola, buenos días, doctor Palacios. Mi nombre es Ricardo Proaño, del séptimo semestre de Paralelo A. Hoy vamos a hablar sobre un resumen de mi resumen sobre las clases de la semana uno y vamos a comenzar con la enfermedad transmisible o infecciosa. Bueno, entonces, esta es aquella causada por la transmisión de un agente o por sus productos tóxicos desde una persona o animal infectado a un huésped susceptible de forma directa o indirecta. Entonces, estas de manera general tienen una alta incidencia en los países, sobre todo subdesarrollados. Por lo general, son motivos de consulta en un gran porcentaje. De asimismo, como consecuencia, pues se justifica su ausencia en escuelas, colegios o en su parte laboral. En cuanto ahora a las cadenas de transmisión, estas enfermedades se presentan como consecuencia de la interacción entre tres componentes principales que son el agente, el huésped y el medio ambiente. Entonces, asimismo, el control de estas se lo va a obtener mediante el cambio de uno de estos componentes antes mencionados. En cuanto a la epidemiología, esta parte de la medicina se encarga tiene la responsabilidad de estudiar a fondo las distintas formas o etapas o el desarrollo de estas enfermedades infecciosas con la finalidad de poder ellos elaborar un plan para controlar la infección y así mismo prevenir la propagación de estas enfermedades. Ahora hablando en cuanto a la relación al agente infeccioso, pues eh, hay que recalcar que no todas infecciones significan enfermedades. Hay algunas infecciones que no producen enfermedad clínica y en cuanto a la evolución de estas infecciones va a depender de diversos factores como por ejemplo la virulencia, la patogenicidad, va a depender también de la infectividad y de la dosis infectiva. Ahora, hablando del medio ambiente, pues aquí se desglosan desde lo que es el medio ambiente físico hasta el químico, biológico y el sociocultural. El huésped, como sabemos, pues es la persona o un animal que proporciona el lugar para que la gente desarrolle la infección. Entonces, después también tenemos el proceso de transmisión, que esta es la ruta donde ocurre la infección y que puede ser directa o indirecta. Directa entre huésped-fuente o indirecta entre fuente, el eslabón intermediario y el huésped. Entonces, en la indirecta van a necesitar de un vector para que desarrolle la infección. En cuanto a la salida de los gérmenes del reservorio, hay distintas vías. Entre ellas tenemos la respiratoria, ya sea el momento de hablar, de toser, de estornudar, en donde se van a eliminar estas, estas microgotas y va a causar la infección. También son por vía digestiva a través de las heces, vías urinarias, entre otras. Bueno, ahora hablando en cuanto a los principios de control y prevención y las precauciones, pues las más fundamentales que se usan son el lavado de manos con agua y jabón líquido y también con solución para manos a base de alcohol etílico al 70%. Otra de las precauciones y más comunes a raíz de esta última pandemia del COVID-19 es la del manejo de cadáveres. Entonces, todo el personal que manipule cadáveres que han estado infectados por un potencial epidémico necesitan usar una barrera completa de EPP y también deben ser informados en casos de que estos cadáveres estén infectados. En cuanto a la secuencia de la colocación de los equipos, pues primero es la bata, seguido de la mascarilla, de la máscara, luego de la protección ocular y facial, y luego los guantes, y para su retirada de manera inversa. Ahora pasando a la fiebre de origen desconocida, que es la otra clase, bueno, de manera general, la fiebre es cuando la persona tiene una temperatura axilar mayor a 35 grados, 37,5 grados centígrados, perdón. Entonces, si es menor, se la considera como febrícula. Entonces, hay que tener bien claras estas diferencias, ¿no? Entonces, la temperatura bucal es de 37,2. En cuanto a la hiperipexia, esta, si no mal recuerdo, es cuando es mayor a 41,3 grados centígrados y por lo general se asocian infecciones graves y hemorragias del sistema nervioso central. Ahora,
Basándonos en las fiebres de origen desconocida, en los conceptos, tenemos los conceptos que dieron Peter Dorff y Besson en el año de 1961, en donde ellos mencionaron tres cosas importantes fundamentales para que sea de origen desconocida la fiebre. Entre ellas, tener la temperatura, obviamente, de 38,3 grados centígrados, que esta fiebre tenga más de 3 semanas de duración y no tenga un diagnóstico a pesar de estar una semana hospitalizado y en estudio. No se logre hallar ese foco clínico. Bueno, aquí también se habló también de las clasificaciones del FOD. Tenemos el FOD clásico, el FOD neutropénico, el nosocomial y el que es en pacientes con infección de VIH. Por ejemplo, el neutropénico, que como lo dice su nombre, es de los neutrófilos. Hay unas guías que dicen que deben ser menores de 1000 y otras que dicen que deben ser menores de 500 polimorfonucleares. Está acompañado de temperatura mayor de 38,3 grados y más de 3 días de pruebas negativas. Bueno, ahora pasando a la etiología de la FOD clásica, tenemos infecciones. La etiología de estas infecciones, como por ejemplo la tuberculosis, ya sea pulmonar o la diseminada. Tenemos las neoplasias, que corresponden a las que son las leucemias, carcinomas, las inflamaciones, y las misceláneas, ¿no? En cuanto a las consideraciones, pues hay que destacar que no todas las infecciones son las únicas que causan fiebre. Entonces, existen más de 200 causas que pueden generar esta fiebre. Esto se la conoce como síndrome apasionante u odiado, debido a que como no se consigue tener un diagnóstico como tal, por ende se la denomina así, ¿no? Entonces, cerca del 50% de los casos son de tuberculosis, infecciones víricas, endocarditis, linfoma, tumores sólidos, enfermedades de estilo del adulto, vasculitis, entre otras. También se habló del tratamiento empírico, que mencionó que pues si no tenemos todavía el diagnóstico y el paciente puede todavía seguir sin el uso de tratamientos empíricos, pues sería bueno. Pero en el caso de que, pues, si el paciente ya presenta un cuadro clínico de gravedad, ahí sí ya, pues, hay que usar los tratamientos empíricos. En cuanto a las indicaciones, pues, por ejemplo, en tuberculosis se usan los tuberculostáticos, esteroides. En la enfermedad de Still's del adulto se usan los que son los AINES. Y en la fiebre mediterránea familiar, pues tenemos el colchicina. Y para las pruebas diagnósticas, pues se utilizan lo que son los hemogramas, la bioquímica con proteinograma. También se utilizan lo que son la inmunidad, urinocultivo, hemocultivo, coprocultivo, serología. En cuanto a la parte de técnicas de la imagen, se usan los rayos X de tórax, de abdomen, ecografía abdominal, enema opaco, angiografía abdominal, y también las biopsias, que estas solamente se utilizan cuando ya se tiene un diagnóstico. Y bueno, debido a que como es una técnica invasiva y pues como tal tiene sus riesgos, ¿no? Entonces solamente se utiliza cuando ya se tiene un diagnóstico, claro. Y bueno, eso ha sido mi resumen lo más general para que pueda alcanzar en cuanto al tiempo. Y eso, muchas gracias.